Hoy vengo a presentaros una disciplina que creo que es muy distinta al resto de disciplinas que habéis visto durante la sesión de esta mañana y que además quizá incluso os habrá sorprendido. Es decir, ¿una lingüista? ¿Esta chica nos va a hablar de letras? Pues sí, os vengo a hablar de letras, porque las letras también son ciencia. En este caso os vengo a hablar de una ciencia que os va a descubrir el poder del lenguaje para resolver crímenes. Y sobre todo, en una era en que la inteligencia artificial puede ser usada para el bien o para el mal. Pero primero, vamos a empezar por el principio. ¿Alguno de vosotros habíais oído hablar de la lingüística forense? Y no hablamos con los muertos. Los lingüistas forenses lo que hacemos es analizar tanto el texto escrito como nuestra voz, el lenguaje oral, una grabación de WhatsApp, un mensaje de voz de WhatsApp, un comentario en Instagram, un chat en Telegram, para resolver un crimen. Lo que determinamos a través del análisis de esas palabras es quién hay detrás de un texto, de dónde es esa persona, qué variedad geográfica habla a través de la lengua, cuál es su edad, a qué se dedica. Todo esto lo determinan las palabras que usamos. Y sabéis que con el desarrollo tecnológico, obviamente, han aparecido nuevas formas de comunicación, como ahora decíamos, el WhatsApp, las redes sociales, pero también han aparecido un aumento de la vulnerabilidad. ¿Quién no ha sido víctima de una estafa hoy en día? Seguro que alguno de vosotros, quizá no lo habéis sufrido, pero algún familiar sí que lo ha sufrido, aunque quizá no lo sepa. También tenemos el tema del acoso escolar, acoso entre menores, hacia menores. Por ejemplo, también los famosos son víctimas de acoso. Y también, por ejemplo, suplantación de identidad. Algo que, como veremos, lo hacen muy rápido. Y es que además los malos utilizan cada vez métodos más sofisticados para engañarnos. No es algo casual, sino que realmente están entrenando sistemas para que seamos más vulnerables. Además, consiguen una precisión del target, es decir, nos estudian para que realmente el anzuelo sea el adecuado para caer en su trampa. También tenemos un mayor impacto. No únicamente estafan a una única persona, sino que hay estafas, por ejemplo, multitudinarias. Y lo más importante, el rastro es oculto, o eso creen. Tenemos que los ciberdelitos, según el Observatorio Español de Delitos Informáticos, han aumentado exponencialmente. Estamos hablando que en los últimos datos del año 2022 tenemos alrededor de 335.000 delitos, un 26% más que el año anterior. Imaginaros este año, seguramente que también ha aumentado. Entre los delitos más frecuentes tenemos el fraude informático, las amenazas, la falsificación, el acceso a la interpretación ilícita de información, delitos contra el honor, delitos sexuales. Pero en lo que no caen estos delincuentes, cuando, por ejemplo, ocultan su IP, es en que esos ciberdelitos se producen a través del lenguaje. Cuando alguien te acosa, cuando alguien te amenaza, lo hace a través de las palabras. Necesitan escribir. Pero es que incluso cuando te envían un virus, detrás del virus hay un código informático que se hace a través de las palabras. Por lo tanto, ahí también estamos los lingüistas forenses analizando ese lenguaje. Y diréis, pero ¿esto de la lingüística forense es algo nuevo? Pues no es algo nuevo. De hecho, no es algo nuevo ni es algo de español, sino que es algo a nivel internacional que se usa desde hace muchísimos años. No sé si os suena la serie de Manhunt Unabomber. ¿Os suena? Estuvo en Netflix, en la que se resolvió uno de los mayores crímenes terroristas de la década de los 70 en Estados Unidos a través únicamente del análisis del lenguaje. Y es que, ¿quién no ha recibido alguna vez un mensaje de WhatsApp? Y diréis, ¿pero cómo lo hacéis? Los lingüistas forenses lo que hacemos es analizar todos los niveles de la lengua. Por ejemplo, alguno de vosotros dirá, ¿pero para qué sirven los árboles sintácticos? Y yo responderé, para atrapar a un malo. ¿Cómo? Sí. Los árboles sintácticos sirven para atrapar a los malos. Porque cada uno de vosotros tenéis un patrón lingüístico que se compone por aquella combinación de palabras que deseáis en vuestros escritos y que además de forma inconsciente. Si yo os preguntara, por ejemplo, ¿vosotros utilizáis el pronombre personal de primera persona de forma habitual? Seguro que no os habéis fijado. Si yo os pregunto, ¿primero qué utilizáis, el complemento circunstancial o la primera persona del singular? Seguro que tampoco os lo habíais planteado. Pero el lingüista forense sí que se lo plantea y construye tu patrón.
Por ejemplo, en este mensaje, que es de hecho de un caso real, que está de total actualidad, el asesinato de Dana Leonte, lo que se puede hacer es observar, por ejemplo, las contracciones que se utilizan. La sustitución, por ejemplo, de la K y la Q. Si os fijáis, además, también hay una representación ortotipográfica de la forma en la que se pronuncia. Por ejemplo, tenemos el esche. ¿Sí? Esta persona no utiliza eche, sino esche. Aquí nos da pistas de que quizá esa persona tenga ese tipo de pronunciación. ¿Y qué nos da esas pistas? La variedad geográfica del español que utiliza ese hablante. Además, también tenemos el nivel pragmático. ¿Qué emoticonos utiliza? Diréis, ¿los emoticonos también son palabras? Por supuesto, de hecho, emoticono fue palabra del año según la RAE hace un par de años. También utilizamos los emoticonos. Cada uno utiliza los emoticonos como quiere. Si os fijáis en el WhatsApp tenéis una preferencia de emoticonos. Si yo os dijera, por ejemplo, ¿para qué utilizáis el emoticono en el que hay una cara, un smiley, con las dos manos? ¿Para qué lo utilizáis? Para pedir por favor, para pedir perdón, para irse a la clase de yoga. Cada uno de vosotros lo utiliza de una forma distinta. Y además la combinación que hagáis de ello también es distinta. Y es que además los emoticonos, por ejemplo, nos pueden dar pistas sobre el género de la persona que está escribiendo. ¿En serio? Sí. Hay estudios científicos que nos indican que hay emoticonos que los utilizan más los hombres o las mujeres. Y ahora os voy a poner a prueba. Si os dijera, ¿quién utiliza más los corazones? Las mujeres, seguro. Pues no, son los chicos. Los chicos son los que utilizáis más los emoticonos de corazón. En cambio, las chicas utilizan los corazones en combinación con los smileys, con las caritas. Por lo tanto, observamos que hay patrones que nos permiten determinar quién hay detrás de esos textos. Pero claro, ¿qué sucede ahora con la inteligencia artificial? Ya no únicamente nos tenemos que plantear quién hay detrás, qué humano hay detrás de un texto, sino que nos tenemos que plantear, primera pregunta, ¿humano o robot? En estos casos estamos viendo que, sobre todo en el tema de la suplantación de identidad, se están utilizando muchas tecnologías de inteligencia artificial. Seguro que conocéis algunas de ellas, ChatGPT, por ejemplo, que cuidado, tampoco nos deja amenazar de forma directa, está bloqueado, pero bueno, hay algunos entresijos en los que se puede utilizar. En estos casos tenemos que tener cuidado. Sabemos que con muy pocos minutos son capaces de suplantar nuestra voz. Y diréis, bueno, pero a mí, ¿quién tiene interés de suplantarme? Pues, por ejemplo, hay una estafa muy conocida en la que se suplantan a los padres o a los abuelos. No, perdón, se suplantan a los niños y contactan a los padres y a los abuelos pidiendo un rescate o pidiendo que por favor se haga una transferencia de dinero porque estás en tal lugar y has perdido el móvil. Y ahí es donde realmente caen. Dicen, pero bueno, ¿pero cómo tienen mi voz? Siento deciros que tenéis un montón de muestras orales y escritas en acceso abierto en la red. Todos vosotros, seguro. Entonces, cuidado con aquello que estáis dejando en la red y que puede ser utilizado por los malos para suplantaros y engañar, por ejemplo, a vuestros familiares. Y esto además también está en el plano educativo. La suplantación no únicamente se lleva a juicio, sino que también lo tenemos, por ejemplo, en los trabajos. No quiero mirar a nadie, pero seguro que muchos de vosotros en algún momento ha utilizado ChatGPT para informarse. No diré para entregar un trabajo, pero para informarse quizás sí. Cuidado con ese uso que se está dando a este tipo de herramientas, ¿sí? Tenemos que pensar siempre de una forma ética y en el interés de querer aprender en el aprendizaje. De hecho, los lingüistas forenses también somos llamados, por ejemplo, por algunos profesores para determinar si ese trabajo lo ha escrito el alumno o no. ¿Y cómo creéis que lo sabemos? Una de las cosas que, por ejemplo, vosotros hacéis son faltas ortográficas. ChatGPT, pues no suele hacerlo mucho. Suele escribir bastante bien. ¿Pero qué error tiene ChatGPT? Errores, por ejemplo, de coherencia y cohesión. Las ideas no están bien conectadas y es esperable que vosotros lo hagáis mucho mejor. Así que con cuidado, que también se os puede pillar. Y diréis, bueno, ¿y esto del lenguaje cómo nos puede ayudar en nuestro día a día? ¿Os suena este caso? Muy reciente. Os he dicho el poder del lenguaje. Tenemos el análisis del lenguaje para detener a los malos. Os he dicho, para determinar quién hay detrás de un texto, cuál es el perfil sociolingüístico de esa persona. Pero es que a través del discurso también tenemos el poder del lenguaje. Cómo nosotros hablamos, cómo nos comunicamos, nos puede dar mucho poder.
Imaginaros, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Cómo vosotros vais a seducir a la otra persona va a tener mucha relevancia. La seguridad con la que habléis. ¿Cómo planteáis las cosas? ¿Vengo a buscar trabajo o vengo a ofrecerte una posición? Vengo a ofrecerte algo que tu empresa no tiene y yo sé. ¿Veis cómo cambia la perspectiva? Esto también sucede, por ejemplo, en el campo de las ciencias que comentaban antes los compañeros. El nombre que se le ponga a un producto farmacéutico también nos dice mucho de eso. Todo esto se hace a través de las palabras y en todo eso puede haber un lingüista forense. En el caso de las estafas, sobre todo pues en el caso de las estafas amorosas, que de hecho 9 de cada 10 delitos están relacionados con las estafas en España, tenemos el caso de Morata. No sé si os suena, 3 personas adultas que han sido asesinadas como consecuencia de una estafa mayor producida por otra persona. Y esa estafa finalmente condució a que ellas mismas también estafaran sin querer, de forma involuntaria, a compañeros de piso, vecinos, familiares, y eso condujo a que al final hubiera una estafa final. En este caso, los lingüistas podemos intervenir para determinar quién hay detrás de la persona que les estaba pidiendo el dinero, en un principio, que era, creo recordar que era un marinero o un general, y determinar, punto 1, si se trata de una o varias personas, ¿hay una organización detrás? O qué estrategias lingüísticas se están produciendo para que esas personas generen confianza, en este caso a las 2 mujeres, y además cómo son capaces de convencerlas para que les entregue ese dinero. Por lo tanto, cuidado con el lenguaje y cuidado cómo lo utilizáis, para el bien o para el mal. Y aquí he acabado.